Estoy deseando que resetee la conflagración, pero hasta que resetee la conflagración... Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo del abismo de las 6.3, señores. 3 días después de que estaba Columbina, automáticamente en Genshin Impact tenemos abismo, que es uno de los modos que más gusta. Bien, porque sois jugadores que os gusta el combate, como a mí y como este canal la mayoría de personas, pero también porque sois jugadores que os encantan las protogemas. Y sí, damas y caballeros, este abismo es free protos. Es extremadamente sencillo si seguís las 4 tonterías que diré en el vídeo para que podáis sacar todas las protogemas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda y apoya a que crezcan los vídeos y se recomienden. Ayuda muchísimo más de lo que pensáis. Recordad que tenéis muchas bendiciones lunares, 2 al día solo por apoyar el canal de forma free to play. Bienvenidos invitados a los streams, que ya hemos empezado a entregar las columbinas para vosotros, pero venir a disfrutar, no vengáis a migajear de señor de la pantalla y cuando me regalo una columbina. Tranquilo, para ti no hay columbina, por ansioso. Gracias por estar ahí, que aprovechéis si estáis comiendo, o sea lo que sea mientras hacéis el vídeo. Dejadme en los comentarios, cuando hagáis el full estrellas, volver a decir señor de la pantalla. Ya tengo todas las estrellas. Y vamos con el tutorial del abismo de las 6.3. Pues bien, como siempre os haré la guía por salas, pero es muy sencillo comentar que, como podéis comprobar aquí, primera mitad, daño ataque cargado 75%. Segunda mitad, reacción lunar 75%. Pero es que aparte, abajo bicho electrocargado, abajo bicho electrocargado, y arriba hay algunas mecánicas que, aunque a algunos no les suenen, son bastante útiles para ayudaros a que podáis pasar todo esto. Entonces, básicamente, primera mitad, máquina eterna, se baja con cualquier equipo prácticamente. Ahora acotamos el cerco, ahora cerramos las posibilidades, pero la maquinaria ya sabéis que tiene primero una barra de vida que le bajáis hasta el 70%, invoca los 4 cubitos, de los 4 cubitos, uno brilla distinto y se nota, a ese tenéis que ir a hacerle focus, tendrá barra de vida, bajarle, y una vez baje, dejáis vulnerable a la maquinaria y le podéis hacer mucho más daño. De las posibilidades de los cubitos hay 3, que son la serpiente que se entierra bajo la tierra, el cangrejo que es el más difícil con más defensa y se pone un escudo que no le podéis pegar, si tenéis dificultad de resetear la sala, y luego aparece como una especie de medusa, llamémosle, que te mira y echa hacia atrás. Esa última es la que menos vida tiene y la más favorable, porque al echar hacia atrás tú puedes calcular, mirar hacia el núcleo de la maquinaria y hacer que literalmente se acerque al núcleo para que cuando bajes la vida de ese bicho golpees el núcleo con resistencias. Luego, la segunda mitad, lo mismo, baja con cualquier reacción lunar. Primero, 2 enemigos de la cacería con reacción lunar. Sabéis que los enemigos de la cacería de Notcry son enemigos que primero tienen una barra normal y luego hay que bajarle una barra gris que se va llenando conforme le pegas con más reacciones lunares. Obviamente, como habéis sacado toda esa columbina, ya os adelanto que sea lo que sea que juguéis y va a ser electrocargado lunar de una u otra forma, no os preocupéis con llevar a Columbina cualquier otro electro si no tenéis a Inefa, y luego 2 personajes que completen la core, aunque no fueran de electrocargado lunar. Os enseño un truco para que simplemente con Columbina y un electro ya bajéis toda la segunda mitad, y luego como si queréis meter a Arlequino en esa core, como si queréis meter a, no sé, todo lo que os he dicho en los vídeos anteriores sobre equipos de Columbina, etcétera. Pero con que metáis a Columbina y un electro en la segunda mitad, ya se activa el electrocargado lunar y ya podéis bajaros a estos, y ya podéis bajaros a estos 2 con un truco que os enseñaré. Primera mitad, fácil. En la segunda mitad, Columbina y reacciones lunares para llenar la barra gris después de bajar la barra roja de los enemigos de la cacería y la maquinaria. Aquí se empieza a acotar el cerco. Primera mitad, el mecha especialista constructor con Ousia. No hace falta buscar la mecánica de Fontaine, pero ya sabéis que este señor baja normal como cualquier enemigo, no tiene mecánicas especiales. Y luego hay 2 Guayobs de Piro. La Guayob de Piro tiene resistencia a Piro y su escudo, digamos que cuando se castea, te roba toda la energía del equipo, no vas a poder tirar ultis. Y baja más rápido con elementos a los que el Piro sería un poco más débil, es decir, Hidro principalmente, pero también Crío y demás. Con Mahuika igual se puede bajar el escudo porque tiene mucho daño cuando lo derrites, pero tiene un poco más de resistencia a Piro. ¿Es un problema para jugar Mahuika? No, porque Mahuika va cargados y hay un bono en la sala, 75% de ataque cargado.
le golpeáis, y la mecánica buena está aquí, tenéis que golpearle con equipos y sobre todo con DPS que su daño elemental no dependa de tirar la ulti porque roba la energía. ¿Qué ejemplos son estos? Y además coinciden con el ataque cargado. Neuvillette, sí, por la skin. Neuvillette es lo mejor en la primera mitad, ya os lo adelanto. O sea, podéis jugar Neuvillette arriba y Columbina con cualquier electro abajo y ya estaría el abismo. Neuvillette, Mavuika, Nefer. Nefer se puede jugar en la parte de arriba con Lauma Aino y abajo puedes jugar Columbina y Nefa y otros equipos distintos, con lo cual puedes jugar dos equipos de Notcry. Y Tignari. Tignari va cargados y también tiene muchos equipos y donde no depende de tirar la ulti para hacer daño, porque con la elemental ya activa los cargados especiales. Entonces, la Guayó, mientras entendáis esta mecánica de que tenéis que golpearle mucho sin tirar ultis para bajar el escudo blanco, y al bajar el escudo blanco en un periodo de tiempo rápido os devuelve toda la energía y le podéis tirar la rotación completa limpia, la sala va a estar fácil. Ahora, el Cactus, y os cuento el truco. Cactus, al igual que el Puño Pato, es electrocargado. Y Lunar mejor, porque dice ahí que la reacción de electrocargado lunar aumenta 75%, con lo cual Columbina y un electrocargado lunar. El Cactus básicamente ya sabéis que primero hace la fase esta de jugar a las escondidas de ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Hace los 3 sombreros. Con los 3 sombreros solo se le puede bajar con el electrocargado lunar y con un anemo. El anemo no perjudica. Si pegáis otro elemento a los sombreros, la barrita en vez de subir baja y eso os perjudica. Pero si lleváis Columbina un electro y luego podéis llevar, si queréis, como he dicho antes, un arlequino, por poner el ejemplo, simplemente en los sombreros hay que seguir el principal, es decir, él se va a mover y va a hacer la de ¿dónde está la bolita? Lo tenéis que perseguir el correcto donde él esté escondido como sombrero, y a ese sombrero le tenéis que golpear electrocargado, lunar, con Columbina y el otro electro. No castéis nada de otro elemento aparte del anemo. Una vez llenéis esa barra, ahí es donde se va a mostrar el Cactus. Y ahí es donde recién podéis pegarle la rotación completa con el equipo que sea. Estoy poniendo el ejemplo de Arlequino, pero pueden ser más equipos que se puedan jugar sobre Columbina y Nefa, como os he explicado. Y ahí ya podéis. Si jugáis Carries Electro también, obviamente sobra mencionar a Flints, que es el best in slot de la segunda mitad, pero bueno, si jugáis Clorinde, si jugáis Raiden, si jugáis Sino, lo que os apetezca en la segunda mitad. Y el truco es ese, solo utilizar electrocargado en la fase que te lo pide el enemigo y luego golpearle con toda vuestra artillería. Con la llegada de Columbina, Ludvar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra, para que entréis para los clientes antiguos de Ludvar. Tenemos una nueva ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact. Y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Ludvar se ha vuelto totalmente loco. Gracias por todo lo que hace y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Ludvar. Último piso. Aquí nos están cerrando mecánicas porque el Puño Pato tiene los patitos chiquitos similar al Cactus y solo bajan con electrocargado. Si metéis otro elemento que no sea anemo, vuelven los patitos a bajar y a perder la barra para no poder hacer la mecánica del boss, con lo cual, mismo truco que el otro señor. Columbina, un electro, por supuesto que Inefa sobra decir si la tenéis, pero quien no tenga Inefa, pues Columbina, Cookie, por ejemplo. Y una vez ya hayáis bajado los patitos y se estrellen contra el Puño Pato bajándole el escudo, siendo vulnerable, ahí ya podéis tirar la rotación completa con elementos que no sean hidro, electro o anemo. El ejemplo de Arlequino que os he dicho, pero hay muchos más. Y ahora, primera mitad. Carnero Radiante y Glaciolobo Radiante son los bichos elementales estos de Notcry. Básicamente tienen 2 mecánicas, vaya gallo. Uno, el que es de crío tiene resistencia a crío. Los carries que os he dicho que van a cargados, casualmente ninguno es crío. Bueno, Phil, yo voy a Skorka cargados. Bueno, pues este bicho tiene resistencia a crío, te va a costar bastante. Y el Carnero Radiante tiene resistencia a electro. Casualmente ninguno de los carries a cargados que os he dicho es electro. Y aparte los dos, el nombre cristiano, tienen una mecánica parecida. ¿Os acordáis al boss polilla verde que os bajaba la probabilidad crítica y un montón de cosas hasta que os curabais full de vida? Donde al curaros full de vida perdía estos debuffs y recibía
debuffs para que tú le pegues más. Pues bien, estos bichos son iguales. Necesitas overhealing. Si no tienes overhealing y no estás full de vida, te restan probabilidad crítica, te restan vida porcentual total mientras estés peleando con ellos. Pero si estás full de vida, ellos pierden estos debuffs que te aplican y se aplican ellos unos debuffs. Básicamente, equipos con mucho healing. Justo el de Mavuika lleva Xilonen y Bennett, doble healer, y los equipos de Neuvillette se cura solo y suele estar full de vida, pero suele jugarse Neuvillette Furina y Furina requiere muchos healers, con lo cual se juega con overhealing el equipo de Neuvillette. Entonces, casualmente, arriba está hecho para jugar Mavuika y Neuvillette, pero principalmente Neuvillette por la resistencia piro del Aguayop, viene su skin, como veis es muy claro, pero por supuesto, como digo, el equipo de Nefer con algún healer potente o el equipo de... o escudos, o el equipo de Tignari que va cargados con algún healer potente también funciona perfectamente. Y justo esta última sala, estos dos bichos tienen como 2 millones cada uno. Pues objetivamente, si jugáis algo crío o algo electro, en la primera mitad va a costar mucho. ¿Por qué hacen esto? Porque parece que quieren limitar un poco el crío para que digas, ay, me apetece jugar Skirk. Y resulta que la 6.4 ya haré un vídeo, pero en la conflagración está el boss crío que sacaron cuando estaba Scoffy y Skirk. ¿Por qué? Porque la 6.4 volverá a Skirk y porque el segundo abismo que reseté dentro de la 6.3, que me parece que da tiempo, va a caer justo un abismo donde ya puedas jugar a Skirk. Entonces, resumen, señores, y aquí tenéis siempre las claves que os doy. Segunda mitad, Columbina. Y el best in slot es el equipo de Flins, que tenga Flins Columbina o Columbina y Nefa, y luego las combinaciones que queráis. Una Nemo suele ser muy fuerte, principalmente os voy a recomendar por supuesto a Sakarosa, C0, Sombra Verde, Triple Maestría, y ya vais a bajar tranquilamente la segunda mitad, y sobre esa core ya podéis jugar pues o bien Flins o bien incluso, como os he dicho, los carries que os dé la gana sobre la core de Columbina, un Electro, una Nemo, como os he puesto el ejemplo de Arlequino, pero pueden ser muchos más. Y en la primera mitad, bichos acargados. ¿Qué bichos acargados hay, como he dicho? Mavuika, Neuvillette, Tignari y Nefer. Capaz alguno más se me está escapando. Me diréis, no, Phil, pero no sé quién va cargados. Vale. Tener cuidado que no sé quién, el que sea, vaya cargados, porque aquí, por ejemplo, hay el bicho este de resistencia electro y el otro de resistencia crío. Phil, yo voy a Skirk porque la tengo rota. Juega a Skirk, solo que igual tienes que tirar muchos cargados, pero seguramente tiene daño. Phil, yo voy a Raiden que va cargados. Vale, este bicho tiene resistencia electro. Si tu Raiden no es C3 y tienes un equipo espectacular de Raiden, también igual tienes problemas. Pero se puede jugar perfectamente Raiden, aunque recordar que también contra la Aguayop necesitáis personajes que no dependan de su ulti porque te va a robar la energía, con lo cual la Aguayop con Raiden va a ser complicada. Con Skirk sí se va a poder bajar muy fácil, y aunque este señor tenga resistencia crío, en la primera mitad diría que sí podéis jugar bastante limpiamente el equipo de Skirk, quien le guste mucho Skirk, por completar, pero tiene que estar muy bien construido el equipo, e igual alguna constelación de Furina o de Scoffy ayudaría bastante. Así que, señores, poco más. Es extremadamente sencillo, en mi opinión, este abismo, mientras sigáis estas mínimas cosas. Creo que todos los jugadores de Genshin al menos un Neuvillette o una Mavuika tienen para la primera mitad, y todos habéis sacado a Columbina, con lo cual jugáis Columbina, Sakarosa, Cookie abajo y completáis el equipo con vuestro mejor carry que coincida con esa core de reacciones. Y lo vais a hacer con una sola mano. Y no lo digo por jugar con una sola mano como soléis hacer. Lo digo como reto. Lo digo como algún tipo de dificultad añadida para vosotros mismos en este abismo. Poquito más, señores. Gracias por estar hasta el final. Nos vemos en los streams. Nos vemos esta noche que nos estáis viendo. Hoy, después del stream de ayer, ya probé la C2 arma de Columbina. Probaré la C3 y pondré un reto para sacar a Columbina C6. Mi primer promocional 5 estrellas C6 de la cuenta, en caso de que se logre. Ya estamos empezando a entregar las primeras Columbinas. Suerte a todos. Venid a los streams y portado bien, vuelvo a repetir, porque la gente últimamente en internet está muy desesperada. Espero que en mi comunidad haya gente sana, equilibrada y civilizada, que es fuerte en internet decir estas cosas, pero hay que recordarlo de vez en cuando. Y un poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.